En este ejercicio nos piden calcular la distancia entre los dos pares de rectas siguientes. Nos dan dos apartados y en cada uno de ellos nos dan una recta R y una recta S para que calculemos la distancia entre ellas. Bueno, pues vamos a empezar con el apartado A. Nos da la ecuación de una recta S en forma paramétrica. Nos dan una ecuación de una recta R entre comillas casi en forma continua, porque no es exactamente la forma continua por esta expresión menos 4z que aparece aquí. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es trabajar un poquito con esta ecuación de la recta R que nos dan para convertirla en su forma continua. Para ello, pues lo único que tendremos que hacer es este menos 4 ponerlo en el denominador, así que escribimos menos 4z como z dividido entre menos un cuarto, y esto sí ya es la ecuación en forma continua de la recta. Sabemos que 1, 0, 0 será un punto de la recta, y 1, 1 menos un cuarto será un vector director de la recta, así que podemos inmediatamente también escribir las ecuaciones en forma paramétrica. La x1 más lambda, la y lambda y la z menos un cuarto de lambda. Recordemos las coordenadas del punto. 1, 0, 0, pues como término independiente en estas combinaciones lineales que hay en el segundo miembro, y las coordenadas de un vector director, 1, 1 menos un cuarto, pues como los coeficientes del parámetro lambda que hemos considerado. Bueno, pues ya tenemos la ecuación de la recta R un poquito trabajada. Podemos inmediatamente coger entonces un vector director. Como hemos dicho, 1, 1 menos un cuarto es un vector director, o lo que es lo mismo, 1 equivalente, multiplicando todas las coordenadas por 4, pues 4, 4 menos 1, que será más manejable a la hora de trabajar. Ya tenemos un vector director de la recta R. Como la recta S nos la dan en forma paramétrica, pues directamente también tenemos un vector director que sería 1, 2, 0. Pues ahí lo tenemos, y vamos a ver con estos dos vectores directores, el de la recta R y el de la recta S, qué posición tienen estas dos rectas. Bueno, pues vemos claramente que 4 partido 1 no es lo mismo que 4 partido 2, así que las coordenadas de estos dos vectores no son proporcionales, es decir, esos dos vectores no tienen la misma dirección, por lo tanto las dos rectas tampoco tienen la misma dirección, y las dos opciones que sean secantes o se crucen. Bueno, hay que decidir cuál de las dos, o hay que discutir cuál de las dos es la que se da. Para ello, pues sabemos que si son secantes tienen que tener un punto en común, si se cruzan no tienen ningún punto en común, pues vamos a coger un punto genérico de la recta S y vamos a ver si puede pertenecer a la recta R, es decir, si hay algún punto en común. Bueno, pues un punto genérico de la recta S no es más que escribir sus ecuaciones paramétricas. Los puntos tienen esta forma, 1 más t, 1 más 2t y 2, justo la forma que hemos escrito aquí, y para que sea un punto de la recta R tiene que verificar su ecuación. Pues nos vamos a la ecuación de la recta R y sustituimos la x por este valor, la y por este valor y la z por este valor, ¿vale? Pues cogemos las ecuaciones de la recta R y sustituimos, como hemos dicho, la x por este valor, la y por esta y la z por esta. Bueno, se tendría que cumplir esto, o lo que es lo mismo, que t fuese igual a 1 más 2t y también fuese igual a menos 8, así que t tendría que ser igual a menos 8 y 1 más 2t tendría que ser igual a menos 8. Pues si trabajamos un poquito, veremos que para que se cumpla la igualdad de abajo, t tendría que valer menos 9,5. Para que se cumpla la igualdad de arriba, t tendría que valer menos 8. Así que no se pueden cumplir las dos a la vez, por lo tanto estas ecuaciones no se cumplen, y si estas ecuaciones no se cumplen, no hay ningún punto de la recta S que esté en la recta R, y por lo tanto esas dos rectas se cruzan. Bueno, pues ya tenemos la idea de lo que tenemos que hacer. Tenemos dos rectas R y S que se cruzan y tenemos que calcular la distancia entre ellas. Bueno, quizá de los problemas de geometría relativos en 3 dimensiones relativos a distancia entre puntos, planos, rectas y combinaciones de ellas, pues quizá esta situación es como la más complicada o la más pesada, entre comillas, de calcular la distancia, cuando tenemos dos rectas que se crucen. Bueno, lo que hay que hacer es calcular lo que se llama perpendicular común. Nos imaginamos dos rectas que se cruzan en el espacio y evidentemente la distancia entre ellas es la mínima distancia que podemos encontrar entre un punto de la recta R y un punto de la recta S. A esa recta que pasaría por esa distancia mínima o que contendría esa distancia mínima se le llama perpendicular común. Bueno, pues eso es lo que queremos calcular. La propia definición, el propio nombre nos está diciendo que tiene que ser una recta que sea perpendicular a la recta R y a la recta S. Bueno, pues lo que vamos a hacer es coger un punto genérico de la recta R, le vamos a llamar A, coger un punto genérico de la recta S, le vamos a llamar A', y vamos a exigir que ese vector, el formado desde el punto A al punto A', sea perpendicular a los vectores directores de la recta R y de la recta S. Bueno, pues empezamos a escribir cosas. Cogemos un punto genérico de la recta R, no son más que escribir sus coordenadas pues en forma
paramétrica. Teníamos antes las ecuaciones de la recta R en forma paramétrica. Cogemos un punto A' de la recta S también en forma genérica, es decir, en forma paramétrica. Aquí lo tenemos y calculamos, como hemos dicho, el vector A', que será restarle coordenada a coordenada. A las coordenadas del punto A' le restaremos coordenada a coordenada a las coordenadas del punto A. Pues 1 más t menos 1 menos lambda, pues aquí tenemos lo que sale. 1 más 2t menos lambda, aquí tenemos la expresión, y 2 menos un cuarto de lambda, pues aquí tenemos la expresión, ¿vale? Como hemos dicho, vamos a recordar los vectores directores de la recta R y de la recta S, ¿vale? De la recta R lo teníamos anteriormente calculado y era 4, 4 menos 1. De la recta S también lo teníamos, pero lo tenemos por aquí 1, 2, 0. Y ahora exigimos, pues lo que hemos dicho, que el vector A' sea perpendicular a ambos. Ya sabemos que dos vectores son perpendiculares cuando su producto escalar vale 0. Así que calculamos el producto escalar del vector A' por el vector U. Sabemos que es multiplicar coordenada a coordenada, pues primera coordenada por primera coordenada, más segunda coordenada por segunda coordenada, más tercera coordenada por tercera coordenada, y eso lo igualamos a 0, efectuamos estas cuentas y nos quedará una expresión como esta, igual a menos 2. Vamos a imponer la segunda condición que queríamos, que es que este vector A' sea también perpendicular al vector V, así que el producto escalar valga 0, pues hacemos lo mismo. Aquí tenemos el vector A', aquí tenemos el vector V, pues producto escalar, coordenada a coordenada, y sumando los resultados, primera coordenada por primera coordenada, más segunda por segunda, más tercera por tercera, tenemos esta expresión, tiene que ser igual a 0, pues trabajamos un poquito y nos queda pues esto de aquí, que 5t menos 3 lambda sea igual a menos 2. También tenía que cumplirse que 12t menos 33 cuartos de lambda fuese igual a menos 2. Bueno, pues trabajamos con ese sistema, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Multiplicamos la primera ecuación todo por 4 para facilitar las expresiones. Nos daría esto de aquí. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver, por ejemplo, por reducción. Observemos que tenemos menos 33 lambda, que aquí tenemos menos 3 lambda. Pues multiplicando por 11 y restando ambas ecuaciones va a desaparecer lambda y hallaríamos el valor de t. Bueno, pues realizando esas operaciones tendríamos que la t vale menos 2 y lambda vale menos 8 tercios, que son la solución de ese sistema, que es la solución de ese sistema. Bueno, pues recordemos que teníamos un punto genérico A, teníamos un punto genérico A' y teníamos por lo tanto el vector A'. Ya tenemos el valor de t, que tiene que valer menos 2, ya tenemos el valor de lambda, que es menos 8 tercios, pues sustituimos en el punto A y en el vector A' cada cosa por su valor, t lo sustituimos en todas sus apariciones por menos 2, lambda lo sustituimos en todas sus apariciones por menos 8 tercios, efectuamos las operaciones y ya tenemos el punto A' y el vector A'. Bueno, pues esos dos puntos, el punto A y el punto A', recordemos que el punto A es un punto de la recta R y el punto A' es un punto de la recta S, son los dos puntos que van a marcar la distancia mínima entre estas dos rectas, es decir, llamándolo de otra manera, la distancia entre la recta R y la recta S. Para ello lo único que tendremos que hacer es calcular el módulo de este vector. Pues con esos datos, la distancia entre las dos rectas estas que se cruzan será la distancia entre el punto A y el punto A', es decir, el módulo del vector A', ya sabemos, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de estas componentes. Pues hacemos esas cuentas, tienen el mismo denominador, sumamos raíz de 21 partido 9, pues raíz de 21 partido 3, que es la distancia entre esas dos rectas. Bueno, pues vamos ahora con el apartado B. En el apartado B nos dan dos nuevas rectas, la recta R y la recta S, y nos piden que calculemos la distancia entre las rectas. Bueno, lo primero vamos a observar que la ecuación de la recta R nos la dan en forma continua, pero la ecuación de la recta S no nos la dan exactamente en forma continua, así que lo primero que vamos a hacer es coger esa ecuación y adaptarla exactamente a la forma continua. Nos sobra este 2, ¿vale? Para que sea la ecuación en forma continua, este 2 no puede estar aquí, así que simplemente pues operamos un poquito y en vez de poner este 2 en el numerador, lo ponemos como un medio en el denominador, es decir, 3 medios en el denominador. Y esto sí es la ecuación de la recta S en forma continua. Bueno, a partir de ahí vamos a ver la posición relativa que tienen estas dos rectas. Para ello, pues vamos a coger un vector director de cada una de las rectas y vemos lo que ocurre. Si esta es la ecuación en forma continua de la recta R, un vector director es 2, 3, 4, pues vamos a llamarle U a ese vector. Y si esta es la ecuación de la recta S en forma continua,
pues las componentes de un vector director serán 1, 3 medios, 2. Vamos a llamarle v a ese vector y rápidamente, para facilitar las cuentas, vamos a coger un vector que tenga la misma dirección, pero con unos números en sus componentes como más sencillo de trabajar. Multiplicamos por 2 componente a componente este vector y obtenemos 2, 3, 4, que es un vector que tiene la misma dirección, que es lo que nos importa de este vector original. Bueno, pues ya estamos viendo que el vector u y el vector v son el mismo vector, por lo tanto sus coordenadas son totalmente proporcionales y eso quiere decir que las dos rectas tienen la misma dirección. Si dos rectas tienen la misma dirección, pues o son paralelas o son coincidentes. ¿Qué diferencia hay entre ser paralelas o coincidentes? Pues si son coincidentes, todos los puntos de la recta son comunes, mientras que si son paralelas no tienen ningún punto en común. Así que lo que vamos a hacer es coger un punto P de la recta S, ¿vale?, que tendrá de coordenadas pues menos 1, 3, 1, y vamos a ver si está en la recta R, es decir, si verifica su ecuación. Pues colocamos aquí la ecuación de la recta R, vamos a sustituir la X por menos 1, la Y por 3 y la Z por 1 y vamos a ver si se verifica. Pues nos queda menos 1 más 1 partido 2, 3 menos 3 partido 3 y aquí nos queda un cuarto. Claramente no se cumple la ecuación de la recta R y eso quiere decir que el punto P no está en la recta R y por tanto las dos rectas son paralelas. Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Tenemos dos rectas que son paralelas, pues vamos a calcular la distancia entre ellas. ¿Cómo se calcula la distancia entre ellas? Pues basta con coger un punto de una recta y calcular la distancia de ese punto a la otra recta. Así que vamos a coger un punto de la recta S y le calcularemos la distancia a la recta R. Bueno, esto ya lo hemos visto en otros vídeos, pero vemos la estrategia que vamos a seguir. Lo primero que haremos es calcular la ecuación del plano pi, que es perpendicular a la recta R y contiene el punto P. A partir de ahí, pues calcularemos el punto Q, intersección de ese plano pi y de la recta R, y una vez que tengamos eso, pues la distancia entre el punto P y la recta R será la distancia entre el punto P y el punto Q. Bueno, pues empezamos con el primer paso de esa estrategia. Vamos a calcular el plano pi. Para ello, pues observemos que un vector normal a nuestro plano será el vector director de la recta R, o un vector director de la recta R lo podemos tomar como vector normal al plano pi. Bueno, pues el vector director de la recta R lo teníamos, que tenía de componentes 2, 3, 4. A partir de ahí, pues sabemos que en la ecuación general de un plano, ax más bi más cz más d igual a 0, pues si formamos un vector con las componentes a, b y c, pues sabemos que ese vector, o es el vector formado por esas componentes, es un vector perpendicular al plano, normal al plano. Así que quiere decir que este 2, 3, 4 lo podemos utilizar como A, B y C. Pues sustituimos el A por 2, el B por 3 y el C por 4. Y aquí tenemos la ecuación general del plano a falta de calcular este coeficiente D. ¿Cómo lo calculamos? Pues tenemos, por ejemplo, el punto P, que sabemos que es un punto del plano. Eso quiere decir que la ecuación del plano tiene que ser verificada por el punto. Aquí están las coordenadas del punto. Pues sustituimos la X por menos 1, la Y por 3 y la Z por 1, nos va a quedar esta expresión, se tiene que verificar. Eso es lo mismo que D igual a menos 11. Por lo tanto, la ecuación del plano en forma general será 2x más 3y más 4z menos 11 igual a 0. Bueno, pues vamos al siguiente paso. El siguiente paso será calcular la intersección, que va a ser el punto Q, del plano pi y de la recta R. Bien, la manera más rápida de calcular la intersección de un plano y una recta es tener la ecuación del plano en forma general, que es justo como la tenemos, y tener la ecuación de la recta en forma paramétrica. Bueno, tenemos la ecuación continua de la recta R, escribirla en forma paramétrica es inmediata porque tenemos un vector, 2, 3, 4, y tenemos un punto que es el menos 1, 3, 0. Así que las ecuaciones en forma paramétrica serán x y z igual, aquí ponemos las coordenadas del punto, menos 1, 3, 0, menos 1, 3, 0, y al parámetro t lo multiplicamos por las componentes de un vector director, que era 2, 3, 4, pues 2t, 3t y 4t. Estas son las ecuaciones en forma paramétrica y esta es la ecuación del plano en forma general que habíamos calculado antes. Bueno, ¿cómo calculamos la intersección? Pues la intersección serán los puntos que verifican ambas ecuaciones. Por lo tanto, pues vamos a sustituir los valores de x y z de sus ecuaciones en forma paramétrica de la recta, pues en la ecuación general del plano. Por eso es interesante tener la ecuación de la recta R en forma paramétrica. Bueno, pues sustituimos la x por menos 1 más 2t, la y por 3 más 3t, la z por 4t, nos queda esta expresión, operamos 29t menos 4 igual a 0, o lo que es lo mismo, t igual a 4 partido 29. Eso quiere decir que el punto Q
Se obtiene sustituyendo las ecuaciones paramétricas de la recta el parámetro t por 4 partido 29. Pues venga, hacemos justo eso, sustituimos la x, la y, la z en la expresión la t por 4 partido 29, operamos, nos queda que la x vale menos 21 partido 29, la y vale 99 partido 29 y la z vale 16 partido 29, por tanto el punto Q es el punto formado por esas tres coordenadas que acabamos de hallar. Bueno, pues ya tenemos el punto Q. Pues como hemos dicho antes, la distancia entre el punto P y la recta R será la distancia entre el punto P y el punto Q, que no es más que el módulo del vector PQ. Bueno, pues tenemos el punto P, tenemos el punto Q. Lo primero que hacemos es hallar el vector PQ. Ya sabemos, a las coordenadas del punto Q, una a una, le restamos las coordenadas una a una del vector del punto P. Pues menos 21 partido 29 menos menos 1, 8 partido 29, 99 partido 29 menos 3, 12 partido 29 y 16 partido 29 menos 1, menos 13 partido 29. Bueno, pues ya solo nos queda calcular el módulo. La distancia entre las dos rectas será la distancia del punto P a la recta R, o lo que es lo mismo, como acabamos de ver, el módulo del vector PQ. Pues el módulo del vector PQ, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus coordenadas. Pues aquí lo tenemos, calculamos esos cuadrados y sumamos. Las tres fracciones tienen el mismo denominador, 29 al cuadrado, así que ese será el mínimo común múltiplo. Lo sacamos fuera de la raíz como 29 y arriba en el numerador pues 64 más 144 más 169, pues raíz de 377. Por lo tanto, raíz de 377 partido 29 es la distancia entre las dos rectas.